Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el review de un libro que me encantó mucho. Bueno, tuve un proyecto para redacción creativa en donde tenía que leer este libro y hacer una reseña de él. Y bueno, el libro que me tocó es El mapa del cielo de Félix J. Palma. Bueno, El mapa del cielo es un libro recomendadísimo, en serio me encantó. Me encantó. Me tuvo totalmente enganchada. El escritor sabe muy bien cómo escribir cada situación, cada personaje. No está contado en una forma lineal, sino vas para el futuro, para el pasado, te tiene totalmente enganchada y como es contado desde un narrador omnisciente, él sabe totalmente todos los personajes, sus sentimientos, pensamientos. Me encanta totalmente la forma en que lo narra. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la narración y en sí lo que trata de la novela, les puedo decir que es un género de ciencia ficción de contacto alienígena. La verdad que nunca me gustaron las películas de alienígenas y peor los libros, nunca había leído uno, pero en serio esta historia te va a enganchar totalmente porque no solo se centra en la invasión alienígena. Va mucho más allá de eso, hay historias de amor, aventura, acción. El escritor mezcla todo esto y te engancha totalmente. Bueno, como les conté, el libro no es contado linealmente, sino que va a ser pasado y a ser futuro, etc. Bueno, primero comienza con la historia del escritor Wells, así que el autor Félix J. Palma hace honor a este escritor George Wells. Bueno, la historia comienza en 1898 cuando George Wells conoce a Service, un escritor americano que lo alababa, honraba y amaba las obras de Wells. Wells, muy orgulloso, asiste a la cita y bueno, para no alargarles el cuento, Service le dice que él tiene un secreto que contarle y es que en el Museo de Historia Natural existe un cuarto privado en donde existen cosas y secretos que nadie conoce. Así que Wells, muy curioso, decide ir hacia allá porque Service le afirma que ahí había un marciano. Comete el craso error de cuando están en ese cuarto y en esa habitación, Wells se había cortado el dedo, así que Wells toca al marciano y despierta algo en él, pero Wells no sabía, así que Wells se va con Service muy conmocionado por haber visto un marciano, sin darse cuenta que su dedo cortado cambiaría todo. Aquí es donde el escritor hace un flashback, porque cuando nos cuenta sobre este marciano y cómo lo tienen en este museo, nos cuenta cómo este marciano llegó a la Tierra, y todo fue a través del buque Anawan. Este buque, que se dirigía hacia el Polo Sur, iba con el fin de encontrar el centro de la Tierra. El capitán Reynolds era el líder de este buque. Pero bueno, ellos no sabían que en el Polo Sur, chocando contra un glaciar y a punto de inundarse, ellos se encontrarían con un marciano. Uno de los tripulantes del buque y quien al final sobrevive al ataque junto al capitán Reynolds es el escritor Edgar Allan Poe. Aquí vemos que Félix J. Palma hace honor a otro escritor del año 1800. Bueno, los sobrevivientes del buque, después de que el marciano los ataca, que son el capitán Reynolds y Edgar Allan Poe, logran atacar al marciano y el marciano se queda congelado en el océano en el Polo Sur. Allí es donde después de muchos años lo encuentran y lo llevan al museo. Este vuelve a revivir el momento que Wells toca su cuerpo con su sangre, ya que algo que no saben es que estos marcianos, al percibir la sangre de un ser humano, se convierten en ese ser humano. Ellos pueden tomar el físico de cualquier persona, cualquier animal o cualquier cosa. Ese es su don. Bueno, eso tómenlo en cuenta para después, para que entiendan algo después. Bueno, después de este ataque en el buque, la historia regresa al año 1898 en Nueva York, donde ahora nos contarán la historia de Emma Harlowe y un hombre que está muy enamorado de ella, el señor Murray. Bueno, Murray tiene otra historia paralela a la de Wells, porque Wells ya lo conocía antes. Murray, cuando vivía en Londres, antes de ir a Nueva York y conocer a Emma, él era el dueño del tiempo. Él tenía una máquina del tiempo, más era un negocio que nada, entonces la gente iba, pagaba por ese servicio y viajaba al tiempo. Bueno, Murray decide fingir su muerte y va a vivir a Nueva York, donde conoce a Emma. Él estaba completamente enamorado de Emma, pero Emma era una mujer muy fría. Le dijo a Murray, solo se enamoraría de él si él logra hacer lo mismo que hizo su abuelo. Lo que hizo su bisabuelo fue engañar al mundo. Les dijo que en la luna existían seres fantásticos. Toda la gente se locó por esta noticia y al final, bueno, publicaron que todo era una farsa.
Emma dijo que si quisiera estar con un hombre o se enamoraría de uno, sería de alguien que haría que el mundo sueñe. Así que le pide a Murray que la única forma con la que se casaría con él es si él logra fingir una invasión de marcianos en Londres. Así que Murray lo hace. Lo que él no sabía es que esta se convertiría en una verdadera invasión, ya que el marciano, el que despertó con la sangre de Wells, era el enviado. Y cuando él llegaría a la Tierra, comenzaba la invasión. Bueno, días antes de la invasión, Murray le pide ayuda a Wells para fingir esta invasión, ya que Wells había escrito un libro sobre una invasión marciana llamada La Guerra de los Mundos. Murray le pide ayuda a Wells, pero Wells no se llevaba muy bien con Murray, así que no le responde a aquella carta. Pero un buen día, el agente Clayton saca a Wells de la comodidad de su casa para contarle que el mismo lugar en donde él describió en su libro que comenzó un ataque marciano, allí mismo había caído una nave. Wells afirma que él no es el culpable y que Murray estaba haciendo todo esto por conquistar a su amada, pero el agente Clayton decide llevarlo al lugar para que él presencie todo. Wells va hacia el lugar y ahí ve a Emma esperando a que de la nave salga un marciano. Obviamente un falso marciano. Lo que no sabían es que había llegado ese mismo día una verdadera invasión. Para no alargarles más la historia, Murray, Clayton, Wells y Emma escapan cuando ven este marciano salir de la nave. El agente Clayton todavía no había comprobado que ellos no eran culpables, así que los tenía encerrados. Tal como Wells lo había descrito en su libro, trípodes gigantes con 3 patas llegaban a la ciudad. Al ver las máquinas, los 3 escaparon hacia un lugar en donde estarían a salvo y donde se supone que atacarían a los marcianos, sin saber que iba a ser imposible vencerlos. El agente Clayton estaba muy confiado de que su ejército podría combatir estos marcianos, pero no se imaginaba que ellos eran verdaderos marcianos. Todavía nadie conocía de dónde venía este ataque. Bueno, los marcianos atacan, destruyen toda la ciudad, no hay rastro de edificios, personas, es un total desastre. Pero Clayton, Wells, Murray y Emma logran escapan de la muerte, de muchos ataques, e incluso de ataques no solo de marcianos, sino incluso de personas que se querían vengar de ellos. Personas que se querían vengar porque debido a la desesperación muchas veces robaron autos, atacaron a personas, era una desesperación en que todo el mundo estaba descontrolado. Bueno, después de muchas escapatorias, Wells pide a los demás de su grupo, a sus amigos que lo acompañen a ver a Jane, su esposa. Bueno, al final la encuentran, se vuelven a encontrar y ese mismo momento que encuentra a Jane, se encuentran con 2 personajes muy importantes para la historia: Derek Shackleton y Charlie Winslow. Bueno, Charles Winslow viajó en la máquina del tiempo de Murray muchos años antes de esta invasión al año 2000. Así que él sabía que existía un futuro. Y si existía ese futuro, no podía existir una invasión marciana. Así que él, muy terco, decide combatir a los marcianos. Para su suerte, conoce a Derek Shackleton. Fue uno de los héroes en el año 2000. Entonces, al poder encontrarlo de nuevo en este tiempo, ya que él viajó por amor por su esposa Claire, se vuelven a encontrar y deciden los dos, dejando a su esposa Claire y él dejando a su esposa Victoria, deciden ir a combatir a los marcianos, ya que sabían que no era coincidencia que ellos dos se hayan encontrado. Tampoco les parecía coincidencia a estos 2 supuestamente héroes encontrarse con Wells, Murray, Emma, Clayton, un grupo muy importante, ya que tenía el escritor que había inspirado a estos marcianos a la invasión exactamente como él lo había dicho. Además a Murray, el que creó la máquina del tiempo. Obviamente el agente Clayton también era muy importante. Así que todo este gran grupo de personajes deciden primero escapar de la ciudad, pero sin saber que escapando de la ciudad se encontrarían con el enviado. El enviado, como ya les conté y recuerdan, fue el marciano que estaba en el museo y que despertó con la sangre de Wells. Entonces, al despertar con la sangre de Wells, él toma el físico de Wells. Bueno, todo este grupo decide escapar por las alcantarillas de Londres. Pero ahí debajo se encuentran a un grupo de niños, que en sí era un grupo de marcianos, pero físicamente eran humanos. Como ya les dije, los marcianos se pueden convertir en humanos. Ellos deciden seguir a estos niños a donde supuestamente estaban sus padres, que en verdad era el grupo más importante de marcianos que lideraban toda esta invasión. Al llegar al salón del enviado, quien se muere por verlos, ya que uno de los personajes de ese grupo era Wells,
quien estaba personificado en él, ellos deciden armar un plan para encontrarse con el enviado, que era que Clayton detone un explosivo en el lugar mientras todos escapaban y así él se sacrificaba por todos. Pero el plan salió completamente diferente, ya que el marciano, al conocer a Wells, le dijo que le tenía mucho miedo, ya que encontraba en su cerebro algo que era diferente a los demás. El agente Clayton, al escuchar esto, recuerda que Wells no es un hombre normal, y es que hay algo en su cerebro que le hace diferente a los demás, que le hace especial y casi que un ser sobrenatural, ya que él puede viajar en el tiempo. Así que el agente Clayton, con uno de sus aparatos, logra llenar el lugar donde estaba el enviado con humo. Todos logran escapar, pero Clayton le dice a Wells que él puede salvar a todos de la invasión. Él puede viajar hacia el pasado y puede remediar esto. Cuando escapan del salón del enviado, lamentablemente Murray y Emma mueren, ya que Murray, al escapar y pelear contra uno de los marcianos, tuvo un corte en el estómago que hizo que muera. Pero antes de su lecho de muerte, Emma no lo quería dejar, así que los dos abrazados murieron juntos con el detonante que tenía Clayton para explotar con los demás marcianos. Pero los marcianos obviamente los alcanzaron. Al los marcianos alcanzar a este grupo que ya estaba por fin escapando, estaban todos muy heridos y cansados, Wells logra viajar hacia el pasado, ya que Clayton le dice que esa es la manera en que él podrá salvar a la Tierra de esta invasión. Así que Wells se concentra mucho, solo cuando él estaba alterado podía hacerlo, y viaja hacia el pasado, pero en el mismo lugar. Él no puede elegir el lugar, así que viaja al pasado, pero en Londres. Viaja al pasado en el año 1829, justo un poco antes de que parta el buque Anawan. Así que decide ir hacia Nueva York para estar en el buque. Y bueno, el escritor simplemente nos contó la historia del Anawan, contándonos también el final, ya que dentro del buque se encontraba Griffin, que en verdad era Wells. Se hizo pasar por el nombre de Griffin para entrar al buque y poder matar al marciano, al enviado. Así que así se da la historia. El comienzo que nos contaba el escritor termina siendo el final y Griffin mata al enviado. Al volver de nuevo al futuro, tiene que todavía esperar algunos años antes de que él nazca, pero él decidió estar junto a sí mismo cuando naciera y en su niñez, en su adolescencia, para poder controlar todo desde afuera. Con el pasar del tiempo se dio cuenta que no todo pasaba de la misma forma, ya que aquel Wells tenía una cicatriz en la barbilla y él nunca la tuvo. Aparte del día de la invasión, él usó otro tipo de camiseta, así que había cosas que cambiaban y se dio cuenta que no era el universo al que él salvó, sino que existían mucha cantidad de universos paralelos. Cada decisión que tomas es un universo diferente, así que se dio cuenta que existen muchos Wells, muchas historias, y él simplemente no regresó en el universo que él nació, sino en otro. Así que el día de la invasión él tenía mucho temor de que esto ocurra, ya que no era el mismo universo que él había dejado. Para su sorpresa, fue un universo en el que no existían marcianos, ya que al llegar esa nave falsa salieron de él colores, serpentinas, artistas, hicieron todo un desfile y todo esto era para Emma, de parte de Murray. Emma en este universo también se enamoró de Murray. Bueno, la historia termina así, de una forma muy romántica, en la que Wells piensa sobre esto, todos los universos y las mil oportunidades que tenemos de vivir tantas cosas y tomamos esta decisión u otra. Pero él dice que en todos los universos él estaba seguro de que siempre Murray y Emma iban a estar enamorados, que ese amor se tendría a cualquier universo. Bueno, aparte de esta enganchante historia, les puedo contar que este libro, El mapa del cielo, es el segundo libro de una trilogía de Félix J. Palma. El primer libro se llama El mapa del tiempo, el segundo El mapa del cielo y termina con El mapa del caos. Pero bueno, no es necesario leer la primera parte para entender la segunda, ya que los tres libros tienen sus propias historias, pero entre ellas se relacionan y se entrelazan. Bueno, también podemos notar en este libro que Félix J. Palma hace honor a varios escritores de la época victoriana, como George Wells, Edgar Allan Poe, también nombra a Verne y a muchos otros escritores de la época. Bueno, todo lo que les conté es solo una sinopsis, pero en sí
La historia se divide en 3 actos. Bueno, en el primer acto el autor se basa en la obra de John W. Campbell y de Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe con la narración de Arthur Gordon Pym. Y esto es porque nos muestra una aventura de los personajes que van al buque Anawan. Bueno, ellos en el polo se encuentran con esta figura extraterrestre y que adopta la imagen de ellos al asesinarlos. Entonces en esto se basa más o menos y hace honor a estas obras. El segundo acto es en cambio cuando recrea La Guerra de los Mundos del autor George Wells. Como ya les conté, el autor hace honor a este escritor George Wells y lo pone como uno de los protagonistas del libro. Y el tercer acto, en cambio, de una forma dramática, resuelve la invasión marciana. El escritor durante toda la obra la describe de una forma muy intensa. Se centra mucho en la reflexión de los personajes. Y la reflexión de los personajes es lo que hizo que me sienta tan enganchada, porque te sientes identificada con ellos, sientes que conoces todos sus sentimientos, pensamientos, conoces todo su pasado, su historia. Entonces, en verdad te engancha bastante. Y las reflexiones que hace con los personajes también te hace que te identifiques con ellos, ya que es muy realista. Así que, bueno, eso es todo. Recomendadísimo el libro. Si les gusta la ciencia ficción, la acción, el romanticismo, este libro tiene todo esto mezclado, así que tienen que leerlo. Y bueno, eso es todo. Chao.